Después del funeral de su esposa, el esposo y su amante fueron al notario para la herencia de su esposa. Pero cuando llegaron... Hola, bienvenidos, disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. Juan se casó con Raquel hace 3 años. Honestamente, no se habría casado con ella si no hubiera sido la única propietaria del negocio de su padre tras su repentina muerte. Su padre, un hombre de negocios aparentemente joven y fuerte, había fallecido inesperadamente debido a un derrame cerebral. Raquel era la única hija del señor Monroe y la única heredera de su fortuna. Es por eso que Juan, un hombre apuesto y perezoso, acostumbrado a vivir de las mujeres, se interesó en ella. Raquel quedó encantada con las promesas de Juan, mientras él planeaba quedarse con ella hasta que surgiera una oportunidad más lucrativa. Pero pronto se dio cuenta de que la mejor opción, el premio de su vida, era Raquel. Ella heredó la colosal riqueza de su padre, y Juan sabía exactamente cómo aprovecharla. Creía que podría manipular fácilmente el profundo afecto de Raquel hacia él para controlar su fortuna. Y todo iba perfectamente para Juan. La chica estaba profundamente de luto por su padre, quien había sido su pilar de apoyo y la persona más importante en su vida. Así que Juan rápidamente rodeó a Raquel con cuidado y apoyo durante ese momento tan difícil. La joven e ingenua chica no tenía idea de que el peor momento de su vida había llevado a Juan a esconder aún más su verdadera naturaleza, al menos hasta que estuvieran casados. Juan mantuvo su buen comportamiento, asegurándose de que no hubiera vuelta atrás. Después del funeral, le propuso matrimonio, sugiriendo, por supuesto, que esperaran hasta que terminara su periodo de luto por su padre. Juan era hábil en el engaño, la manipulación y la simulación. Podía convertirse en quien necesitara ser y hacer lo que se esperara de él. Con sus novias ricas, generalmente no ponía mucho esfuerzo, pensando que siempre habría otra mujer adinerada. Pero con Raquel, el esfuerzo valdría la pena. Los esfuerzos no serían en vano, y el astuto hombre lo entendía claramente. Sin embargo, el primer obstáculo para él surgió inesperadamente de una fuente que no podría haber previsto. El padre de Raquel tenía un mejor amigo, que también era su principal asistente en la empresa y el padrino de Raquel, el señor Langford. Inmediatamente se dio cuenta de que Raquel estaba irremediablemente enamorada y no se dejaría disuadir del matrimonio. Su luto por su padre la llevó a buscar un sustituto. Pero, como hombre inteligente y astuto, el señor Langford insistió verbalmente en un acuerdo prenupcial y logró ganarse a Raquel para que estuviera de su lado. Juan, es por negocios. ¿Es tan difícil?, preguntó Raquel, repitiendo lo que le había dicho el señor Langford. Esto es humillante. ¿Crees que necesito tu dinero?, replicó Juan, indignado por este giro. Cariño, es solo una formalidad. Solo lo necesitamos en caso de divorcio. Mi padrino quiere que lo firmemos. Siempre ha sido como un segundo padre para mí. Raquel podría haber sido ingenua en asuntos financieros, considerando que nunca tuvo que preocuparse por el dinero, pero no era tonta en otros aspectos. Cuando se proponía una meta, la lograba sin importar qué. Juan se vio acorralado y tuvo que aceptar todos los términos del señor Langford. La formulación de los contratos matrimoniales era estándar, pero restringía completamente los derechos de Juan. Era evidente que el negocio y todas las demás propiedades heredadas del padre de Raquel no podrían convertirse en bienes comunes de los esposos. Juan asumió que recibiría una parte de los dividendos y adquiriría nuevas propiedades y activos. Sin embargo, el contrato, redactado por un abogado de primer nivel, le impedía tener esa oportunidad. A pesar de esto, Juan creía que el matrimonio aún sería beneficioso para él, ya que tendría acceso a las finanzas de su esposa sin control y acumularía capital para el futuro. Su plan era desviar dinero del presupuesto común a diario y transferirlo a su nombre. Pero Juan también estaba equivocado en este aspecto. El señor Langford era una persona dedicada, decente y responsable que no solo controlaba los flujos financieros y el negocio de Raquel, sino también sus finanzas personales. Juan tenía fondos limitados para gastos personales, pero seguía siendo optimista respecto al futuro, esperando ver cómo se desarrollaría la situación. Pronto descubrió que su paciencia fue recompensada. Raquel había estado intentando concebir desde el día de su boda. Anhelaba la maternidad, pero cada nuevo ciclo traía amargura y decepción. Al principio, lo atribuyó a los nervios y al estrés causado por el frenético ritmo de vida. Se hizo cargo del negocio y aprendió mucho en el proceso, lo cual era naturalmente agotador. Después de más de un año de intentos fallidos, la mujer buscó ayuda de especialistas, se sometió a un examen médico completo y se identificó la causa de los fracasos. Los síntomas de Raquel, que ella había atribuido a un estilo de vida agitado, resultaron ser alarmantes. Su cuerpo le estaba advirtiendo de problemas, pero los ignoró.
Finalmente, los médicos le diagnosticaron cáncer. Se sometió a casi 2 años de tratamiento y sufrimiento, pero con poco éxito. Durante ese tiempo, Juan solo desempeñaba nominalmente el papel de esposo. Su interés personal era que Raquel simplemente no existiera, y no lo ocultaba lo suficientemente bien. Aunque nunca lo discutieron abiertamente, Raquel estaba consciente de las numerosas mujeres con las que su esposo le había sido infiel. Juan creía que era hábil en la conspiración y la manipulación, pensando que desempeñaba con éxito el papel del esposo de una esposa moribunda sin despertar sospechas. Se sentía afortunado y pensaba que solo necesitaba soportar un poco más para lograr su objetivo deseado. Sin embargo, el comportamiento de Juan fue condenado y discutido por todos, desde las enfermeras en los hospitales donde Raquel fue tratada hasta el propio señor Langford. El hombre estaba furioso e impotente. No podía entender por qué Raquel quería desesperadamente preservar su matrimonio en su lecho de muerte. También le preocupaba que Raquel no tuviera un testamento. Como resultado, su esposo se convertiría automáticamente en su único heredero. Ese sinvergüenza heredará todo, incluidos los frutos del arduo trabajo de Raquel y su padre, lamentaba el señor Langford. Estaba seguro de que Juan, ese derrochador, malgastaría todas las propiedades en unos pocos años. Sin embargo, el anciano no sabía cómo abordar un tema tan delicado con su ahijada, quien hasta hace poco irradiaba salud y juventud, y ahora no tenía ninguna posibilidad. Estaba muriendo, y sucedería muy pronto. La cuenta regresiva se medía en semanas. Juan ya se frotaba las manos con avaricia, sus ojos brillaban de anticipación, ansioso por deshacerse de su esposa enferma y adquirir un capital considerable. Para él, el asunto estaba resuelto. El señor Langford rezaba para no tener que iniciar la conversación sobre el testamento, pero afortunadamente no fue necesario. Raquel comenzó la conversación revelando un plan secreto que lo dejó sin palabras. Porque ella había planeado todo meticulosamente, con sutileza y sin piedad, nunca esperó que la venganza, efectivamente, sería un plato que se sirve frío. Y Raquel lo ejecutó a la perfección. El plan que Raquel ideó y llevó a cabo no requirió mucho esfuerzo ni tiempo. Pero mientras completaba su viaje en la Tierra, logró cumplir sus sueños principales. Desafortunadamente, los seres queridos de Raquel no fueron testigos de un milagro, y ella falleció sin recuperarse. Antes de morir, organizó los detalles de su funeral con gran esmero. Tranquila y decidida, transmitió sus últimos deseos. El día después de la ceremonia de despedida, el notario convocó a las personas mencionadas por Raquel en su testamento y les pidió que asistieran a la lectura. Juan se sorprendió con esta noticia. Estaba seguro de que su esposa no había redactado ningún documento oficial en caso de su muerte, y que él se convertiría en su único heredero, como la ley generalmente lo prevé en estos casos. Aún con la esperanza de lo mejor, fue a la reunión programada, llevándose a su nueva amante, Sofía, una belleza impresionante. Al entrar en la oficina del notario, Juan vio al señor Langford y a la amiga de Raquel, Coral 3. Pero lo que lo tomó por sorpresa fue que Coral no estaba sola. Empujaba un carrito de bebé con un niño adentro. Juan no tenía idea del matrimonio de Carlos o del nacimiento del niño, aunque Juan no era un experto en ningún campo, ciertamente no era un tonto. Y no le llevó mucho tiempo darse cuenta de que había un plan oculto y que había sido engañado. A pesar de esto, la curiosidad le ganó y quiso saber qué había planeado Raquel, aunque ya estaba claro que sería increíblemente humillante para él. Durante unos 15 minutos, todos permanecieron en silencio, ocupando diferentes rincones de la sala. Nadie más llegó. El notario parecía haber prolongado deliberadamente la parte introductoria lo máximo posible, explicándoles por qué estaban reunidos y que era un honor leer el testamento de la difunta. El notario anunció con una sonrisa maliciosa, insinuando que el contenido del testamento no era ningún secreto para él ni para los demás. Finalmente, Juan escuchó su nombre. A mi legítimo esposo, Juan, le niego la herencia, leyó el notario. Después de pronunciar esta modesta y breve frase, el notario miró a Juan y le preguntó si había entendido su esencia. El hombre, humillado, no tuvo más opción que asentir. En ese momento, Sofía le tomó la mano, intentando salir con desafío, pero Juan la mantuvo en su lugar, ignorando su cuestionamiento. Él quería abandonar la escena de su humillación pública lo más rápido posible. Pero la obra aún no había terminado, y la audiencia invitada necesitaba verla hasta el final. Después de una breve pausa, el notario continuó: dejo todas mis pertenencias personales a mi único hijo, Tomás III, hasta que alcance la mayoría de edad. Nombró a su padre, Carlos III, y al señor Langford como tutores y administradores de su patrimonio. Una revelación impactante golpeó a Juan como un puñetazo en el estómago. ¿Un hijo de Carlos, su paciente?, gritó sorprendido.
Aparte de Juan y Sofía, la noticia no fue una sorpresa para nadie presente. «El niño es hijo biológico de Raquel», exclamó Juan, alzando la voz. «Sí, Tomás es hijo biológico de Raquel con Carlos», aclaró el señor Langford. «Ella no ha estado embarazada en los últimos 2 años». «Eso es imposible», replicó Juan, aferrándose desesperadamente a cualquier cosa, a pesar de darse cuenta de que hoy en día no era necesario estar embarazada para tener un hijo. El padrino sonrió, claramente disfrutando del shock y la decepción de Juan. «Los avances médicos actuales son impresionantes», comentó, mientras observaba la escena. Carlos recordó el horror que sintió hace 2 años, cuando descubrió que su mejor amiga estaba gravemente enferma con pocas posibilidades de recuperación. Fue impactante para él lo tranquilamente que ella hablaba sobre su tiempo limitado y lo que necesitaba hacer. Fue entonces cuando reveló su deseo de convertirse en madre, sin importar qué. «Conservé mis óvulos. Antes de empezar el tratamiento, me dijeron que probablemente no podría concebir a mi hijo, pero insistí. Carlos, crecí sin madre. Sé que no es fácil, pero siempre sentí tu amor y protección». Carlos preguntó cautelosamente, «¿Juan está de acuerdo en criar al niño solo? ¿Quién permitiría eso?» «Yo estaría feliz de convertirme en el tutor y usar el dinero del bebé, ya que él no tiene conciencia», respondió Raquel. «No, me he dado cuenta de que mi querido esposo tiene un carácter bastante cuestionable, por decirlo menos. Y su reacción a mi diagnóstico y pronóstico, ni siquiera quiero hablar de él. Este hombre no merece mi preocupación». «¿Y el bebé?», preguntó Carlos. «Eso es lo que quería discutir contigo». Raquel dudó, lo cual era bastante inusual en ella, ya que generalmente era intrépida. «No sé cómo abordar el tema con delicadeza. Tal vez no haya una manera delicada. En resumen, me gustaría que fueras el padre de mi hijo», exclamó con un tono agudo. «¿Estás bromeando?» «¿Tienes un esposo?», respondió Carlos, claramente sorprendido. «Sí, tengo un esposo y lo tendré hasta el día que me muera. Ya tomé esa decisión. Por supuesto, no dormiremos juntos. Es imposible dada mi condición actual. No puedo llevar al bebé. Lamentablemente, conservé mis óvulos y ahora necesitamos el material biológico del futuro padre. Naturalmente, también necesitamos a una mujer que lo lleve y dé a luz. Pero afortunadamente, estos servicios ya están disponibles». Al principio, Carlos encontró esto absurdo, las ideas de una mujer desesperada. Pero ella tenía un plan lógico en su mente y ya había hecho una cantidad significativa de trabajo preparatorio. Investigó los aspectos legales, arregló los servicios de una clínica de reproducción e incluso encontró a una madre sustituta para el futuro bebé. Carlos podría usar los servicios de un donante para el padre del bebé. «Quiero dejar una parte de mí misma. Pero cuando lo piensas, ¿con quién estará el bebé? Lo he pensado mucho, pero eres el único en quien puedo confiar. Te conozco desde hace muchos años, y creo que serás un gran padre. Entiendo que quieras formar tu propia familia, casarte y tener hijos. Es lógico, pero por favor piénsalo. No me respondas ahora. Para mí, después de lo que pasó con Juan, el padre de mi hijo debe ser alguien que no priorice el dinero, alguien que no explotará mis bienes. Ya no soy tan ingenua como antes. El matrimonio, Juan me enseñó mucho. Ahora tengo mucha experiencia de vida. En cuanto a ti, no necesitas dinero. Tienes suficiente», replicó Raquel, corrigiendo su razonamiento por primera vez. «Sabes que tendrás éxito. Trabajaste incansablemente para mantener el negocio familiar en funcionamiento. Nunca necesitaste nada. Ahora sé con certeza que un hombre que creció en la pobreza nunca dejará de pensar en tener suficiente para comer. Y si además su decencia no es suficiente, habrá un problema significativo. Lo experimenté de primera mano», añadió la mujer. «Lamentablemente, siendo honesto, estoy completamente confundido. Tenía una idea totalmente diferente de convertirme en padre. Necesito consultar a mis padres. Entiende que no puedo tomar una decisión así solo. Necesitaré la ayuda de miembros cercanos de la familia cuando me convierta en padre. Así que tengo que informarles y buscar su opinión». Raquel no tuvo objeciones, solo pidió a Carlos que prometiera mantener la información confidencial. La conversación con los padres de Carlos fue muy difícil. Su padre aceptó todo de manera neutral, escuchó todas las explicaciones y aseguró que apoyaría la decisión de su hijo y ayudaría en todo lo posible con el nieto. Sin embargo, su madre no fue tan comprensiva. Como todas las madres, ella quería que él se casara con una buena mujer y tuvieran hijos juntos. Sentía una inmensa simpatía por Raquel, la conocía desde la infancia y la tenía en alta estima. Pero esta petición era muy difícil de aceptar,
la madre de su nieto estaba muriendo y el niño sería llevado por otra mujer. ¿Podría el niño heredar la enfermedad? La madre temía esta pregunta, considerándola terrible, incómoda y fuera de lugar. Sin embargo, ¿cómo podía asegurar la seguridad de su nieto? Raquel no tiene una forma hereditaria de la enfermedad, respondió Carlos, lo que tranquilizó a la ansiosa madre hasta cierto punto, aunque no por completo. Sin embargo, después de considerarlo cuidadosamente, expresó su apoyo a la decisión de su hijo. Carlos también luchaba con la indecisión. La propuesta de Raquel lo tomó por sorpresa. Pero, tras un periodo de reflexión, concluyó que no había razón para negarse. Cuando transmitió su aprobación a Raquel, ella estaba exultante, y comenzaron a implementar su plan paso a paso. Mientras Carlos reflexionaba sobre la historia que cambiaría su vida, el señor Langford recordaba la conversación con Raquel poco más de 2 meses atrás. Comenzando desde lejos, ella dijo que honraba al señor Langford como un segundo padre y esperaba que no se negara. Luego, reveló que quería que él fuera el tutor de su hijo. Inicialmente, el señor Langford pensó que su ahijada estaba delirando. Pero cuando Raquel compartió toda la historia, el padrino quedó en shock. No solo Raquel y Carlos habían tomado una decisión tan audaz, sino que también la habían ocultado por tanto tiempo. ¿Cuántos meses tiene el bebé ahora?, preguntó el señor Langford. Tomás tiene 8 meses, respondió Raquel sonriendo. Ustedes dos realmente saben cómo sorprender, exclamó el señor Langford, todavía procesando la sorpresa. No quiero que Juan descubra al niño antes de que yo muera. Se enterará cuando se lea mi testamento. Ya lo he redactado y está con el notario. Sin embargo, hay un aspecto que aún necesita resolverse. Tomás solo tendrá un padre. He reevaluado muchos aspectos de mi vida y no quiero dejar nada al azar. Los padres de Kurt. Entonces, si algo le pasa a él, Tomás irá con ellos. Pero también quiero que tengas derechos, por si acaso. Siendo bueno para entender a las personas, el anciano se dio cuenta de que podría ser muy peligroso actuar de esta manera con Juan. Aunque el marido de Raquel merecía por completo este trato. Raquel, ¿estás segura de que quieres tratar a tu esposo de esta manera? Es un hombre repugnante. Involucrarse contigo significa. Quiero decir, ¿por qué necesitas esa venganza desde más allá de la tumba? Expresó sus pensamientos, luego se disculpó de inmediato. Perdón, querida, por ser tan rudo. Sabes, he pensado en esto durante 2 años. Fui testigo del nacimiento de Tomás, vi cómo Carlos lo ama y cómo sus padres lo adoran. No necesito nada más. He aceptado la situación. Actualmente, lo que más me molesta son aquellos que hablan de recuperación milagrosa y cura. En cuanto a Juan, lo amaba profundamente, confiaba en él con todo mi corazón, pero resultó ser la más ingrata de las bestias. Viene al hospital como si fuera un trabajo difícil. ¿Sabías que sus novias lo traen aquí? El anciano asintió en silencio, la amargura era evidente en su rostro. ¿Y debo olvidar esto? No, él valora el dinero por encima de todo. Así que así lo castigaré. Será una sorpresa para él. Lo verás. Te he mantenido todo en secreto. Fue inmensamente difícil. Quería presentarte a mi hijo de inmediato, pero fui extremadamente cautelosa para que nadie lo descubriera accidentalmente y le contara a Juan. Esto podría ser mi despedida para él. Incluso escribí una carta que el notario entregará. El señor Langford hizo varios intentos para disuadir a su ahijada. Le parecía una decisión mal aconsejada, pero la mujer se mantuvo firme y él tuvo que ceder. Después de todo, es su último deseo, digno de respeto. En medio del repentino silencio en la oficina del notario, todos estaban inmersos en sus pensamientos. Por supuesto, no hace falta ser un adivino para suponer que Juan maldijo a Raquel de todas las maneras posibles. Las personas como él no tienen idea de que pueden ser responsables y que el comportamiento de los demás podría ser una respuesta perfectamente lógica. Sin embargo, tal introspección es demasiado compleja para estas personas. ¿Para qué molestarse en buscar problemas dentro de uno mismo? Curiosamente, fue Sofía quien rompió el silencio. Intentó tomar a su amante del codo para llevárselo. Sin embargo, Juan no tenía intención de irse, ya que no había terminado de hablar. ¿Estás segura de que no tengo derecho a nada, ni siquiera a una parte obligatoria o como se llame? Soy el esposo, después de todo, gritó el hombre. Incluso Sofía se estremeció ante tal comportamiento, y mucho más los demás presentes. Solo el notario, acostumbrado a tales conductas, permaneció impasible. Según el testamento, no estás incluido en el círculo de personas con derecho a una parte obligatoria de la herencia. Además, estudié cuidadosamente tu contrato matrimonial.
Su texto está adjunto aquí. El notario dio unas palmaditas en la gruesa carpeta frente a él. No tienes ninguna posibilidad, ni siquiera apelando a los tribunales, aunque naturalmente conservas el derecho a hacerlo. Voy a impugnar esto. No está claro quién es este hijo ilegítimo. Juan comenzó a divagar, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Carlos luchaba por contenerse para no golpear al arrogante hombre. Incluso el usualmente tranquilo señor Langford se puso rojo de ira. Solo el notario permaneció tan calmado como un pitón. Para él, era un día de trabajo típico y nada lo sorprendía. Respondió con calma. Adjunto aquí no solo el certificado de nacimiento del niño, sino también los documentos médicos que proporcionan respuestas claras sobre su nacimiento. Además, según la solicitud del fallecido, los resultados de las pruebas de ADN confirman que su esposa es la madre biológica de Tomás III. Debo informarle que todos los documentos fueron reunidos minuciosamente y con cuidado. ¿Puedo verlos?, preguntó Juan, queriendo ver las pruebas. No, solo puedes revisar la parte que te concierne. Todos los demás documentos, especialmente los relacionados con el niño, solo pueden ser revelados con el consentimiento de los padres. Por supuesto, yo no lo permito, intervino Carlos de inmediato. Solo es posible en un proceso judicial si el tribunal considera necesario requerir esos documentos. Esa fue la gota que colmó el vaso para Juan. Salió de la oficina furioso, dando un portazo y prometiendo no dejar que el asunto quedara así. Sin embargo, su amante fue más educada. Se despidió y se fue en silencio, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Importa que él no firmara que se le leyó el testamento?, preguntó el señor Langford al notario. Hay muchos como él. No es más que una formalidad. El notario lo tranquilizó. Sería gracioso si no fuera tan triste. Todavía no entiendo cómo Raquel se involucró con él, dijo en voz alta el señor Langford, pero su pregunta quedó en el aire. Los hombres firmaron rápidamente los documentos necesarios y se estrecharon la mano. El señor Langford ayudó a Carlos a poner al pequeño Tomás en el cochecito. ¿Quieres acompañarnos? Quiero dar un paseo y tomar un poco de aire fresco. ¿Es bueno para el bebé?, preguntó Carlos. Por supuesto, te acompañaré un rato, respondió el señor Langford. Caminaron en silencio, escuchando el ruido de las ruedas del cochecito. ¿Crees que Raquel estaría satisfecha con la forma en que estoy manejando las cosas?, preguntó finalmente Carlos, expresando lo que le había estado molestando. Estoy seguro de que lo estaría. Eres un padre maravilloso y es evidente cuánto se quieren, lo tranquilizó el padrino de Raquel. Para ser honesto, hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Sabes, creo que Raquel te dijo que yo me oponía a lo que acaba de suceder en la oficina del notario, hablar de este circo con el testamento y de cómo Juan se enteró de Tomás. El señor Langford asintió en respuesta. Por supuesto, respondió Carlos, yo fui quien sacaba constantemente la conversación sobre esto. No me gustaba esta idea desde el principio. Él es un tipo desagradable, enojado, estúpido y mercenario. ¿Por qué provocarlo? Honestamente, incluso pensé en decírselo cuando el bebé ya había nacido, que Raquel estaba ocultando tanto. Creía que no tenía derecho a hacerlo. Decidí que simplemente no quería lidiar con él sola y dejó estas disputas en nuestras manos. Hoy lo vi con esa mujer sin ninguna vergüenza. Ahora me pregunto si hice lo correcto al no insistir en mi postura. Su reacción, la expresión en su rostro fue terrible. Habría sido mejor deshacerse de él antes. Creo que Raquel tampoco lo quería. Eso también influyó. Y la venganza, ella quería venganza porque amaba, sin importar lo que dijera después, amaba profundamente. Y ese amor corrompido no encontró otra salida. Mi pobre niña, el anciano se secó una lágrima que le corría por la mejilla. No te preocupes por ella, nos pidió que no lo hiciéramos. Nos pidió que dirigiéramos todo el amor que era para ella hacia Robbie. Carlos consolaba al padrino de Raquel. Mientras los hombres recordaban, Juan observaba desde el auto, discutiendo el mismo tema. Así que no conseguirás nada, ¿verdad?, preguntó la chica incrédula, parpadeando rápidamente. Eres un... Ya oíste que no hay oportunidad por este descubrimiento, ¿verdad? Vámonos. Necesitamos agarrar al menos algo valioso y llevarlo a mi apartamento. 3 días después, Carlos finalmente reunió el valor para visitar la casa de Raquel, solo para encontrarla vacía. Se había preparado para una confrontación e incluso había contratado 2 guardaespaldas para su protección. Pero Juan dio en el blanco y regresó a su casa, por supuesto, sin olvidar llevarse muchos artículos valiosos con él. Ahora, Juan estaba sentado solo en la pequeña cocina de su diminuto apartamento,
bebiendo un poco de whisky que Sofía le había dejado, lo cual era bastante esperado. ¿Por qué necesitaría ella a un hombre en bancarrota? Juan reflexionaba sobre su situación actual. No podía evitar pensar en cómo había terminado ahí. Antes, las mujeres pagaban por estar con él, pero ahora tenía que ofrecer dinero a una chica joven y guapa para que permaneciera en su compañía. Irónicamente, Juan, un gigoló pasado de moda. Su mejor época, deteriorada por sus vicios, no se culpaba a sí mismo por sus circunstancias. En sus pensamientos, su esposa era la villana que drenó su vitalidad y destruyó sus esperanzas, dejándolo sin la herencia que había esperado con ansias. En sus fantasías, él era joven, guapo, exitoso y extremadamente rico. Pero, como golpe final, Sofía le dijo algunas verdades duras. Nadie lo necesitaba. Solo era un pobre borracho viviendo en ilusiones de grandeza. Fue muy difícil aceptar esa realidad. Sus sueños de riqueza y éxito, en gran parte dependientes de su exesposa, se derrumbaron como un castillo de naipes. Sus aspiraciones de ser un empresario exitoso fueron destruidas. Cegado por su ego, no veía su parte en su propia caída. En lugar de eso, culpaba a su difunta esposa. En su mente, Juan se veía como un santo que nunca dejó sola a su esposa enferma, ignorando convenientemente sus numerosos engaños, el abuso de alcohol y su comportamiento despectivo hacia ella. Qué lástima que esté muerta y no pueda golpearla, pensó. Muchas veces apenas me contuve, alentándome a mí mismo que mi paciencia sería generosamente recompensada. Juan pasó casi 2 semanas en una borrachera interminable, buscando escapar de la realidad, y su resentimiento creció cada día. Durante una mañana triste y con resaca, decidió que ya era suficiente. Se dio cuenta de que no podría lograr el éxito ni vengarse de Raquel bebiendo. Juan se sintió profundamente humillado. Unos días antes, hombres enviados por el señor Langford llegaron y prácticamente lo obligaron a entregar las llaves del auto, rompiendo el poder notarial que Raquel le había otorgado. ¿No sabías que el poder notarial pierde su fuerza legal después de que la persona que lo emite muere?, uno de los hombres dijo despectivamente. Ahora sobrio, Juan comenzó a reflexionar sobre cómo vengarse de Raquel y qué debería hacer a continuación. Inicialmente, quería profanar su tumba, pero luego, contemplando lo que era querido para Raquel y lo que causaría más sufrimiento, vio otra respuesta. Tomás. Juan sintió una descarga eléctrica cuando esta idea cruzó su mente y rió maliciosamente, finalmente ideando su plan de venganza. Por supuesto, había muchos problemas por resolver y estructurar, pero decidió lo principal: no haría daño a Tomás. ¿Cuál es la peor pesadilla de una madre? No poder ayudar a su hijo en apuros. Eso es exactamente lo que decidió hacer. El plan salido de su imaginación inflamada era simple: secuestrar al bebé, llevarlo lejos y dejarlo en un orfanato. Después de una semana de pensamientos vengativos y fantasías sobre esto, Juan sintió una satisfacción en su alma. Si hubiera ganado. No había sonreído así en mucho tiempo. Es cierto que una expresión así se veía bastante intimidante y aterradora, pero al esposo de Raquel no le importaba en lo más mínimo. Incluso se podría decir que estaba feliz mientras pensaba en todos los detalles. Experimentó euforia. El objeto de su odio no estaba cerca, pero Juan imaginaba con ansias cómo Raquel habría sufrido al no poder ayudar a su hijo. Una vez que decidió el plan en teoría, comenzó a pensar en el lado práctico. Necesitaba saber todo sobre los movimientos de Tomás y quién lo sacaba de la casa para elegir perfectamente el lugar y el momento de su crimen. Juan conocía bien a Carlos en su pasado e incluso estaba familiarizado con sus padres, habiendo visitado su casa. También sabía que el asentamiento suburbano de élite tenía seguridad reforzada. A medida que Juan comenzó a contemplar su plan, se dio cuenta de los desafíos. Juan estaba decidido a seguir adelante con su plan a pesar de los desafíos que enfrentaría. Pasó días observando desde el bosque con binoculares, estudiando la rutina diaria y los movimientos del niño. ¿Vale la pena el esfuerzo?, Juan se preguntó a sí mismo. Absolutamente. Su estado mental visiblemente se deterioró después del anuncio del testamento. Ella arruinó mi vida y yo arruinaré la vida de su hijo, murmuró con una risa maliciosa. Si una persona indiferente estuviera cerca de Juan en ese momento, habría notado los cambios drásticos en su comportamiento y tal vez lo habría alentado a buscar ayuda. Desafortunadamente, la historia no contempla hipótesis. Juan fue implacable en lograr sus metas. Una vez que tenía un plan, no importaba cuán tonto pareciera, lo llevaba hasta el final. Pasó días preparando las condiciones necesarias, explorando todo el territorio para encontrar el punto de vista perfecto desde el cual observar la casa de Carlos. Mientras permanecía oculto durante más de una semana, Juan se levantaba al amanecer y se apresuraba a llegar al asentamiento, quedándose allí hasta altas horas de la noche,
manteniendo una vigilancia constante con binoculares y registrando meticulosamente cada actividad en la casa. Mantuvo diligentemente un cuaderno para asegurarse de no perder ningún detalle. A través de sus observaciones, Juan aprendió que el niño era cuidado por la madre de Carlos y una niñera. Sin embargo, Carlos y su madre no eran adecuados para los planes de Juan. Ambos lo conocían bien y podrían identificarlo de inmediato. Juan no tenía intención de ser atrapado o castigado por el crimen que planeaba. Meticulosamente planeó su ataque, anticipando que la policía lo interrogaría, pero esperaba desviar su atención. En su plan, la niñera fue seleccionada como el objetivo del ataque. Ella tenía un horario fijo y siempre caminaba con Tomás por los mismos lugares y rutas. La suerte favoreció a Juan un miércoles, durante la caminata diurna de la niñera con el bebé, que dormía plácidamente. Ella salió del área segura del asentamiento, siguiendo un pequeño sendero en el bosque hasta un claro donde se encontraba con otra niñera de un asentamiento cercano. Charlaron y Juan incluso escuchó sus risas. Para evitar llamar la atención, Juan decidió dejar de observar el asentamiento a diario y solo visitarlo los miércoles, intentando coincidir con la caminata diurna de la niñera. Todo era preciso como un reloj. Cada miércoles, la niñera dejaba la seguridad del asentamiento y caminaba por el sendero del bosque. Durante 4 miércoles consecutivos, observó el sistema para asegurarse de que no fallara. En el cuarto miércoles, supo que regresaría la semana siguiente a la misma hora para llevarse al niño. Para ejecutar su plan, compró una pistola eléctrica potente en un mercado local, pagando en efectivo para evitar ser rastreado. Meticulosamente planeó cada detalle para evitar ser capturado. De manera similar, compró un auto viejo, robó placas y las colocó en el vehículo. Determinó estratégicamente dónde aparcar el auto, lo suficientemente cerca como para escapar, pero no tanto como para llamar la atención. También consideró su apariencia, tomando medidas para disfrazar su figura y rostro y evitar ser reconocido. Los pensamientos de secuestro lo consumían. Iba a dormir y se despertaba con estos pensamientos, incluso soñaba con el acto en detalles precisos. A medida que se acercaba el día designado, perdió casi 7 kilogramos y se convirtió en una sombra de lo que era antes. Con una sola mirada, se podía ver que era un hombre de temer. Rastros de neurosis y obsesión comenzaron a marcarse en su rostro. El miércoles, estacionó en el lugar previamente seleccionado y esperó. Cuando vio a la niñera empujando la carriola por el sendero, comenzó a temblar. La planificación extensa lo había desconectado de la realidad de sus acciones inminentes. Estaba a punto de enfrentarse a una extraña, atacarla con una pistola eléctrica, tomar al niño de la carriola y huir hacia su coche. Juan había imaginado la situación de manera diferente, más como una escena de un videojuego. Aquí, sin embargo, todo era real. La mujer, el bebé y la carriola. El bebé observaba el entorno con curiosidad natural. Juan no era violento y cruzar esa línea le resultaba difícil. Pero su profundo odio hacia Raquel lo impulsaba a llevar a cabo su plan. Se acercó a la niñera del niño, la empujó lejos de la carriola y la derribó. Luego usó una pistola eléctrica en ella, y la mujer se desmayó por la descarga. Lo único que quedaba era tomar al niño de la carriola y correr hacia el coche. Sin embargo, las cosas salieron mal en ese punto. Cuando se agachó para desabrochar los cinturones, de repente sintió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. Lo siguiente que supo fue que un hombre mayor estaba de pie sobre él, regañándolo y atándole las manos. Juan perdió el conocimiento de nuevo. El misterioso hombre resultó ser un guardabosques muy conocido en las comunidades élites cercanas. Su casa de guardabosques estaba prácticamente en medio de 2 asentamientos vecinos, a menudo oculta por la densa vegetación y no vista por Juan. Ese día, el señor Turner regresaba de la tienda local cuando notó una actividad sospechosa. Más tarde, explicó a la policía, vi a alguien vigilando, vestido completamente de negro a pesar del calor de la mañana. Decidí observar un poco e investigar. Debido a sus muchos años como guardabosques, el señor Turner tenía habilidades para moverse en silencio por el bosque para no alarmar a la fauna. Se escondió detrás de un árbol y observó de cerca. De repente, vi a un hombre atacar a una mujer, derribarla. Al principio pensé que intentaba robarla, pero estaba tratando de alcanzar al niño. Corrí y lo golpeé con un palo que había recogido por si acaso, explicó el señor Turner. Bien hecho, señor Turner. Se ha convertido en un héroe local. Mire, la prensa ya está reuniéndose. Quieren entrevistarlo. Firme este informe policial y disfrute de su nueva fama, dijo uno de los oficiales. No voy a ir con ellos. No me importa ese tipo de cosas, respondió calmadamente el señor Turner, regresando a su casa por un camino indirecto para que nadie lo siguiera.
El señor Turner no sentía que hubiera hecho algo extraordinario. Creía que cualquiera habría actuado de manera similar en su posición. ¿Cómo no iba a ayudar cuando aquellos que no podían defenderse estaban en peligro? Unas horas más tarde, Carlos llegó a la casa del señor Turner. Hola. Soy el padre del niño al que rescataste hoy. Es un buen chico. Se calmó en cuanto lo recogí. Es un niño valiente e inteligente. Muchas gracias. Es una bendición que estuvieras ahí a tiempo. Estamos muy agradecidos de que no solo pasaras de largo, dijo Carlos, al borde de las lágrimas, abrumado por las emociones. El día había sido increíblemente intenso, dejándolo emocionalmente sacudido. Dime, ¿cómo puedo agradecerte? ¿De qué hablas? No es necesario que me des las gracias. El señor Turner estaba genuinamente sorprendido de que le agradecieran por sus acciones. Sin embargo, Carlos insistió. Bueno, si insistes, un nuevo atuendo de casa y quizás algo de comida para mi perro sería apreciado, por supuesto. No hay problema, respondió el señor Turner. Por cierto, si no te molesta que te lo pregunte, ¿todo esto lo hiciste por dinero?, preguntó el curioso guardabosques. Oh, lamentablemente, es mucho más complicado que eso, respondió Carlos. Bueno, siéntete libre de compartirlo si no es mucha molestia. Vivo algo aislado aquí, en un vacío de información, por así decirlo. El señor Turner animó a Carlos, quien comenzó a relatar los eventos desconectados de los últimos años, incluyendo la enfermedad de Raquel, la decisión de paternidad poco convencional, su posterior muerte y la venganza contra su esposo. El investigador me informó que Juan estaba profundamente herido, ya que todos asumían que sus acciones solo estaban motivadas por la codicia. Estaba consumido por la venganza, explicó Carlos. Carlos se sintió aliviado cuando el señor Turner le preguntó sobre esta compleja historia. Estaba ansioso por compartirla con alguien que buscaba una perspectiva imparcial de un extraño. Se preguntaba si ellos habían llevado a Juan a un estado de locura y venganza. Y si solo se tratara de él mismo, Carlos no sufriría tanto reflexivamente. Pero todo lo que él y Raquel hicieron volvía al niño, añadió Carlos. Después de terminar su historia, Carlos se dirigió al señor Turner, un observador imparcial, y le preguntó, ¿crees que lo empujamos a este punto? ¿Somos responsables de su deseo de venganza? Oh, muchacho. ¿Hablas en serio? Eres un adulto diciendo estas tonterías. Ese Juan tuyo siempre encontraba una razón. Ni siquiera la necesitaba. Se casó por dinero, engañó descaradamente, maltrató a su esposa enferma y se convenció a sí mismo de que todo era culpa de ella por haberse vengado una vez, por perder la paciencia, por no aguantar. Oh, ella golpeó lo que más le dolía, la cartera. Al contrario, bien hecho. La mujer pensó en un plan y lo ejecutó. El señor Turner respondió con una dura verdad desde la perspectiva de un extraño, lo que realmente levantó el ánimo de Carlos. Carlos reflexionó profundamente sobre cada palabra que el señor Turner había dicho. Ahora también te debo por tu buen consejo, Carlos sonrió en respuesta. El guardabosques solo le saludó con la mano y se despidieron como amigos. El señor Turner prometió estar al pendiente del niño. Escuché en algún lugar que tienen esta creencia o sabiduría, Dios sabe cómo llamarlo, de que si salvas la vida de alguien, eres responsable de esa persona para siempre. Así que no te preocupes por tu Tomás. Yo también cuidaré de él aquí, dijo el guardabosques como despedida. Fiel a su palabra, visitaba con regularidad la casa de Carlos y siempre era un invitado bienvenido. En él, el niño encontró otro miembro amoroso de la familia. Mientras tanto, el tribunal sentenció a Juan a varios años de prisión. Durante este largo periodo, todos en la casa lograron calmarse y volver a su tranquila vida habitual. La familia finalmente pudo respirar aliviada. El señor Langford visitaba con regularidad y cuidaba del niño, cumpliendo diligentemente con los deberes asignados por su ahijada. Carlos conoció a una madre soltera cuya hija asistía al mismo grupo de kinder que Tomás. Los niños se llevaban bien. Y los padres de Carlos esperaban que esta vez la vida personal de su hijo floreciera y que Tomás tuviera una madrastra amorosa y una hermana, tal vez más de una hermana. Por supuesto, como Carlos le prometió a Raquel, nunca dejaría que Tomás olvidara a su madre. Siempre hablaba de ella, le mostraba al niño fotos y videos, recordándole constantemente que su madre lo amaba mucho y que siempre estaba con él, protegiéndolo y cuidando de él, aunque no pudiera verla. Espero sinceramente que disfruten de la historia. Estoy seguro de que el próximo video que aparecerá en su pantalla también los emocionará. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Un gran beso y nos vemos en la próxima historia.